Shalom nuevamente, saludos hermanos y amigos a todos los presentes y a los que nos estarán viendo a través de YouTube próximamente. Una bienvenida a todos los presentes, con mucha especialidad a los que nos visitan hoy por primera vez o segunda vez. Espero que se sientan bien con nosotros y que puedan participar si les es posible. Aunque hoy no vamos a tener una clase de mucha participación, como hacemos con las clases de los estudios de Israel, ¿no? Sobre Israel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17, como ven acá en la pizarra, de Deuteronomio. Deuteronomio 17, tenemos el documento acá en la pantalla y vamos a mostrarlo próximamente. Un segundito. Ok, entonces vamos a estar leyendo y de una vez comentando para ustedes. Deuteronomio 17. Dice el verso 1, no habrás de sacrificar ante Yahweh tu poderoso buey o cordero que hubiere en él defecto, cualquier cosa imperfecta, ya que abominación ante Adonai o Yahweh tu poderoso es. Quiero añadir a manera de introducción que algunas personas que leen la Torah y no comprenden la cultura de Israel ni comprenden la profundidad de la Torah, se escandalizan con el asunto de las matanzas. Ahora, yo quiero invitarlos a leer, no ahora, que lo lean allá en su casa, Levítico 18, para que ustedes vean por qué fue que el Todopoderoso Yahweh decretó aquella matanza de los cananeos. ¿Ok? Fue resumiendo porque aquellas naciones, porque eran varias naciones que habitaban la tierra de Canaán, habían llegado a un nivel de corrupción tal que eran imperdonables. Estaban en un nivel de corrupción peor que el mundo en el tiempo de Noé, peor, ¿ok? En el tiempo de Noé, dice la escritura, que el mundo estaba, la gente del mundo estaban llenos de violencia, ¿se acuerdan? Y por eso fue destruida toda la humanidad. Ahora, en el caso de Canaán, no era que estaban llenos de violencia, estaban llenos de toda clase de pecados de corrupción que se puedan imaginar. Corrupción moral, especialmente de todas clases. Había incesto, y estamos resumiendo nada más, porque ese no es el tema de hoy. Había incesto, adulterio, fornicación de todas clases, bestialismo, tanto entre mujeres como entre hombres, teniendo sexo con bestias. Bueno, homosexualidad, que lo menciona ahí específicamente. Léanse los hermanos en su casa el capítulo 18 de Levíticos. Y allí dice específicamente que por esa causa fue que el Todopoderoso decretó el exterminio de esos pueblos, de esas naciones perversas de Canaán. Y hoy hay un poquito de eso ahí, no tanto, pero hay un poco de eso ahí en la lectura que vamos a considerar. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar el documento ahora para proseguir la lectura. Aquí nos está invitando, o más bien mandando, que no debemos sacrificar ante Yahweh buey o cordero que hubiere en el defecto, cualquier cosa imperfecta, ya que abominación es a Yahweh tu poderoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si hoy día no se sacrifican corderos de todas maneras, ni animales, ni becerros, ni nada de eso. Hermanos, pero el principio que está detrás de ese mandamiento es eterno. ¿Ok? El principio que está detrás de ese precepto es permanente. El principio es que no importa lo que sea que le ofrezcamos a Yahweh. Hoy día no ofrecemos corderos, pero ofrecemos oraciones, ofrecemos buenas obras, etcétera. Todo lo que ofrezcamos a Yahweh debe salir de un corazón puro, vamos a decir. Debe ser un sacrificio perfecto, aceptable, agradable para el Padre. Ese es el principio. No importa cuál sea el sacrificio. Puede ser una ofrenda, puede ser una oración, puede ser un ayuno que alguien quiera, ¿verdad?, hacer en honor de y para nuestro Padre Celestial. Bueno, tiene que ser sacrificios agradables. Dice el verso 2, cuando se hallare en medio de ti en una de tus ciudades que Adonai, o sea, Yahweh, tu poderoso te concede a ti, hombre o mujer, que hiciere lo malo a ojos de Yahweh, tu poderoso, para transgredir su pacto, y sigue el pensamiento en el próximo verso,
pero vamos a detenernos un momento para especificar aquí algo. Si ustedes se fijan, este mandamiento dice que aplica a hombres y a mujeres. ¿Ok? ¿Por qué dice eso? Porque hay muchos mandamientos en la Torá. No muchísimos, pero hay unos cuantos mandamientos en la Torá que solamente aplican a los hombres. Ustedes saben de eso, ¿verdad? La ley del levirato, por ejemplo, aplica solamente al hombre. La ley de la nidá aplica solamente a la mujer, ¿verdad? Que tiene que ver con la regla de la mujer. Eso aplica solamente a la mujer. La ley de las peregrinaciones a Jerusalén, que había que hacer 3 peregrinaciones al año, dice la Torá específicamente que ese mandamiento es para los varones. ¿Okay? Las mujeres podían ir, de hecho iban a esas peregrinaciones en las 3 fiestas principales de la Torá, ¿verdad? Pero la obligación de subir a Jerusalén para esas fiestas era de los varones. Recalco eso porque aquí precisamente hace una aclaración de que este mandamiento que va a enunciar ahora el Todopoderoso aplica lo mismo al hombre que a la mujer. ¿Ok? Así que vamos a seguir viendo el texto en el verso siguiente, que es el verso 3, y dice, y que haya ido, o sea, para transgredir su pacto, y que haya ido y que haya adorado dioses otros, fíjense cómo el hebreo pone los adjetivos al revés del español, ¿verdad? Que haya adorado dioses otros y que se haya prosternado ante ellos, o al sol o a la luna, o a todas las huestes del cielo, lo que yo no he ordenado. Otra vez hay que detenerse ahí, aunque el pensamiento continúa en el próximo verso. Pero fíjese que ahí está hablando de adorar a otros dioses, otras deidades. ¿Y cuáles son esas deidades? Las que menciona aquí por lo menos son el sol, la luna y otras cosas. A huestes del cielo, las estrellas. ¿Por qué especifica eso? Porque en aquellos tiempos, hermanos, eso era común. La gente adoraba el sol porque el sol da vida. Y es verdad que el sol da vida. Si no hubiera sol en este planeta, no existiría la vida. Por lo tanto, pues tiene su sentido pensar que el sol da vida, pero es de ahí a pasar a adorar al sol, va mucho, y eso es lo que precisamente prohíbe el Todopoderoso, lo mismo al sol que a la luna, que a las estrellas. Y sigue el pensamiento, y te fuere anunciado y lo oirás, y habrás de inquirir diligentemente, y he aquí que es verdad, ha quedado establecida la cosa, que se ha hecho la abominación en Israel. Habrás de sacar al hombre aquel o a la mujer aquella, los que han hecho la cosa mala esta, a tus audiencias, o sea, tiene que haber juicio, eso es lo que significa tus audiencias, al hombre o a la mujer, y los lapidarás con piedras y morirán. Y hay gente que encuentra eso fuerte, ¿verdad? Pero bueno, hoy día existe la pena de muerte en algunos países, y en algunos estados de los Estados Unidos existe la pena de muerte. Y ya ustedes saben, ¿verdad? El resultado, pues, es triste ver morir a un ser humano, como quiera que sea, pero cuando hay un delito que merece la muerte, este es uno de los pecados que se llama pecados de muerte. Usted sabe que el apóstol Jacobo, mal llamado Santiago, habla de que hay pecados de muerte y pecados no de muerte, ¿verdad? Pues aquí tenemos algunos de ellos. La adoración a ídolos, a dioses falsos, es un pecado de muerte, hermanos. Y conllevaba la pena de muerte en aquellos tiempos. Hoy eso no aplica. ¿Por qué? Me refiero a la pena de muerte. Aplica sí la prohibición, obviamente, pero no aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en una teocracia. Eso lo hemos dicho muchas veces. Si alguien del público quiere agregar algo, siéntanse libres, hermano, levanten la mano y el hermano que esté a cargo le abrirá el micrófono. Okay, dice que lo lapidará con piedras y morirán. Ese es un pecado de muerte, la idolatría. Hoy día, si fueran a aplicar la muerte a los idólatras, hermano, bueno, quizá la mitad de la humanidad moriría, ¿verdad? Pero en realidad eso no aplica a toda la humanidad. Estas leyes aplican a Israel y solamente a Israel teocrático, ¿ok? O sea, los requisitos para que todas las leyes de la Torah apliquen, quiero que se graben esto los hermanos que nos escuchan, es que primero que sea
Israel como nación, que viva Israel en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, y que haya un sacerdocio levítico y que haya templo. Básicamente, si no se cumple esas prescripciones o esas cualificaciones, entonces pues no se puede aplicar toda la Torah. Dije toda, porque todos los mandamientos morales sí se pueden aplicar siempre y donde quiera, ¿verdad? Estamos hablando de la pena de muerte, que es una ley civil. Es una ley para un establecimiento civil. ¿Ok? Entonces, vamos al próximo verso. Por la palabra de 2 o 3 testigos, verso 6. Por la palabra de 2 testigos o 3 testigos será muerto el condenado a muerte. No podrá ser muerto por la palabra de un testigo único. ¿Ok? Y eso aplica a no solamente a este delito, ¿verdad? De la adoración a ídolos, sino también a cualquier delito que merezca la muerte. Y el verso 7, la mano la mano de los testigos se levantará contra él en el comienzo, eso quiere decir primero, para justiciarlo, o la mano de todo el pueblo a la postre, y extirparás el mal de en medio de ti. Eso es importante comentarlo. ¿Se acuerdan en el caso de Yahoshua cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, ¿verdad?, que la ley de Moisés requería que la apedrearan, y Yahoshua ni les hizo caso, y al fin, como ellos insistieron, pues hizo algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo él? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Eso es Torah, hermanos. El maestro estaba aplicando la Torah, esa que acabamos de leer en ese momento, para que aquellos testigos, primero que los testigos tenían que ser los primeros en tirarle la piedra al reo, ¿verdad?, al condenado a muerte. Y el Mesías añadió ahora algo que no era nuevo en Israel. Entre los rabinos se enseñaba desde aquellos tiempos antiguos que para un testigo testificar contra un reo, o sea, contra una persona, un supuesto delincuente, tenía que ese testigo ser intachable. ¿Eh? Eso era parte de la tradición. Y el Mesías los entrampó ahí en su propia tradición. Eso no está en la Torah, pero es la tradición de Israel. Y él los agarró por su propia tradición, porque ellos tenían que ser intachables para poder lanzar piedras contra aquella mujer adúltera. ¿Ok? Y en este caso, pues, ese es el precepto del que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la lectura del verso 8. Cuando te quedare oculto a ti un caso para juicio entre sangre y sangre, eso quiere decir un caso de asesinato, ¿sabes? Entre pleito y pleito, eso es fácil de entender lo que es un pleito, ¿verdad? O entre herida y herida, el caso de un golpe, una herida, pero que no haya causado la muerte. Casos de controversias en tus ciudades, te levantarás y ascenderás al lugar que habrá elegido Yahweh tu poderoso. En otras palabras, estos casos no podían juzgarse en las ciudades locales de Israel. Tenía que acudir los jueces con el acusado, obviamente, a Jerusalén, para que allí se hiciera el juicio, ¿verdad?, de ese tipo de delitos. Verso 9, y te allegarás a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes de la tribu de Leví, o al juez que hubiere en aquellos días, eso es importante, lo vamos a comentar ya mismo, e inquirirás y te aclararán el veredicto del juicio. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Por qué dice al juez que hubiera en aquellos días? Hermanos, esa frase contradice el reclamo de los rabinos. Vamos a guardar el texto un momentito. Ese pasaje contradice el reclamo del judaísmo tradicional de hoy día, de que el Talmud es la autoridad máxima para cualquier legislación, ¿verdad? Para cualquier enseñanza de la Torá, para cualquier juicio. No, ahí está diciendo
que hay que consultar al juez que esté vivo en aquellos días. ¿Okay? Es decir, que hoy día un juez, un rabino o juez en Israel tiene la autoridad mayor que lo que está escrito en el Talmud. Porque total, lo que está escrito en el Talmud son interpretaciones de la Torah. Y lo que está haciendo este juez que está vivo en ese tiempo, ¿verdad? Es lo mismo, una interpretación de la Torah. Y aquí la Torah autoriza a que se consulte al juez que esté vivo en tu generación. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, nosotros no somos rabinos, ¿verdad? Acá, ni estamos en Israel. Pero suponiendo que yo fuera un juez y suponiendo que tuviéramos un código de leyes escrito para interpretar la Torá y que ese código fue escrito por hace 100 años por los sabios de nuestra fe, esto es una suposición, ¿verdad? Yo tendría más autoridad que esa escritura de interpretaciones, pues no estamos hablando de la Torá, sino de las interpretaciones de la Torá. Yo, que sería el juez vivo, en este momento tendría mayor autoridad que los escritos de aquellos maestros o jueces de la antigüedad. ¿Verdad? Eso es para poner un ejemplo presente, vivo, ¿verdad? De lo que está hablando la Torá. Todo eso, todo ese razonamiento y esa explicitación de la Torá contradice la pretensión de que la autoridad máxima de los judíos hoy día es el Talmud. No, la autoridad máxima de los judíos de hoy día son los rabinos que están vivos hoy día. Pero ellos no quieren, muchos no quieren, ¿verdad? Manejar las cosas de esa manera. Entonces proseguimos, vamos al próximo verso, verso 10. Dice, y habrás de hacer según la sentencia que ellos te aclaren a ti, desde el lugar aquel que habrá de elegir Yahweh, y cuidarás para cumplir de acuerdo a todo lo que ellos te hayan de enseñar. Otra vez, ustedes ven que está recalcando la autoridad de la enseñanza viva, o sea, de la enseñanza de personas vivas, por encima de la enseñanza de personas que ya bueno, que ya no están, ¿verdad? Que dejaron sus escritos, dejaron sus libros escritos, pero ya no están, y lo que queda son sus escritos. Pues la autoridad del juez vivo es superior a la autoridad del juez de que escribió un libro o algo por el estilo. Verso 11. De acuerdo con la Torah que te hayan de enseñar, y según el juicio que ellos te digan, habrás de hacer. No te apartes de la sentencia que te habrán de aclarar, ni a derecha, ni a izquierda. Ok, vamos a detenernos ahí. Hermanos, eso es importante. Ustedes van a encontrar en el movimiento del Sagrado Nombre y en algunas iglesias también, pero mayormente en este movimiento, que hay una tendencia a no aceptar ninguna autoridad. Yo he visto eso tristemente, ¿verdad? Hay grupitos pequeños aquí, grupitos allá, ellos no aceptan ningún tipo de autoridad. Y piensan que debe ser así, que no debemos seguir a ningún líder. Y está bien que a veces seguir a un líder tiene sus desventajas, ¿verdad? Y puede incluso degenerar en idolatría, como se ve en la cristiandad hoy día. Pero eso no justifica de que no se pueda tener una autoridad en términos de enseñanza, ¿verdad? No autoridad en términos de decirle a usted lo que usted tiene que hacer en su vida, ¿verdad? Como algunos hacen también, sino en términos de enseñanza. Tiene que haber algún cuerpo de ancianos, ¿verdad? O de expertos o de hermanos diestros en la Torá que puedan guiar a los demás hermanos en la enseñanza. ¿Ok? A eso es que me refiero. Entonces vamos a volver al texto. El verso 12. Pero el hombre que actuare con alevosía, al no escuchar al cojén que está para servir allí a Adonai, a Yahweh, tu poderoso. Fíjense que aquí siempre dice Adonai, el rabino no quiere poner el nombre sagrado y por eso siempre pone la palabra Adonai. Pero nosotros la ponemos correctamente como dice el texto hebreo, ¿verdad?
al no escuchar al Cohen, o sea, el sacerdote que está para servir allí a Yahweh tu poderoso o al juez, habrá de ser muerto el hombre aquel y extirparás el mal de Israel. Hermanos, estos mandamientos que quizá algunos vean como demasiado fuertes, ¿verdad? Eso es para la mentalidad nuestra. En aquella mentalidad de aquellos tiempos y en aquella cultura, en aquellos tiempos antiguos, esto no era nada demasiado fuerte. La gente era, es más, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo era en términos culturales? ¿Cómo era? Un pueblo totalmente inculto, tosco, eh, incluso idólatra. Y ustedes saben cómo tuvieron que pasar 40 años para pulirse en el desierto, ¿verdad? A través de la enseñanza de la Torá, del profeta Moisés y de los jueces. Y hoy día la humanidad no es mucho mejor que eso, hermanos. Tristemente, el hombre natural, ¿verdad? El hombre sin el espíritu del Eterno. El hombre natural no es mucho mejor que eso. Y por eso existen los gobiernos, y por eso tienen que existir los gobiernos. Y por eso debería existir la pena de muerte en los gobiernos. No para todo el mundo, no para cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí para aquellos casos graves de asesinato, debería existir la pena de muerte. De hecho, existe en algunos lugares de Norteamérica, incluso, como ya mencioné, ¿verdad? Pero los mismos gobiernos se oponen a la instauración de la pena de muerte. Bueno, pues allá ellos. Ok, vamos a continuar entonces con el verso 13. Y todo el pueblo oirán y temerán y no actuarán más con alevosía. O sea, que son medidas para prevenir y evitar, ¿verdad? Que el pueblo degenere y se corrompa, más de lo que estaban en aquellos tiempos. Verso 14, cuando vengas a la tierra que Yahweh tu poderoso te concede a ti y la hayas poseído, y te hayas asentado en ella y hayas de decir, voy a designar sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mi derredor. Verso 15, y designarás, o designar, habrás de designar, eso es un modismo hebreo, ¿verdad? Que repite el verbo de esa manera para dar énfasis. Designar, habrás de designar sobre ti un rey, el que haya de elegir Yahweh tu poderoso, de medio de tus hermanos, habrás de designar sobre ti un rey. Tenía que ser de la misma raza o pueblo de Israel. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no es tu hermano. Ok, menciónenme un país moderno que aquellos no están sujetos a la Torah, ¿verdad? Pero poniendo como un ejemplo nada más, un país moderno que cometió el error de nombrar como presidente a un extranjero. Bueno, quizá no era extranjero en términos legales de ciudadanía, pero no era de ese pueblo. Y tengo en mente el caso de Perú, cuando nombraron un presidente que era, creo que japonés, no, quizá no en términos legales, pero me refiero en términos de sangre, de pueblo. No era de su propio pueblo. Y no quiero recalcar los detalles de lo que pasó, solamente como un ejemplo de a qué se refiere esto, ¿no? De que si va a gobernar Israel, tiene que ser un israelí, de raza de Israel. Eso es lo que manda la Torah. Verso 16, solo no habrá de incrementar para él caballos, está hablando del rey, para que no haga volver al pueblo a Egipto y para incrementar caballos, ya que Yahweh os ha dicho a vosotros, no volveréis a regresar por el camino este más, o sea, para Egipto. Estaba prohibido comprar caballos en Egipto, ese es el punto, especialmente para el rey, ¿verdad? Especialmente para el rey. Verso 12, y tampoco se incrementará mujeres para que no se desvíe su corazón, ni plata ni oro deberá incrementar para sí. Ok, voy a detenerme aquí un momentito. Ustedes saben, hermanos, que en aquellos tiempos antiguos la poligamia era una práctica común, se practicaba en prácticamente todas las naciones, o en casi todas las naciones, y Israel no fue una excepción, ¿verdad? Era una práctica común, pero aquí hay una limitación especial para el rey. Y ahí está claro,
solamente al rey se le prohibía multiplicar esposas. Y tenemos un ejemplo de eso en el caso de Salomón. O sea, un ejemplo del problema ese para el rey en el caso de Salomón. Ustedes saben cómo tuvo miles de esposas, creo que 1000 esposas, pero muchas concubinas. Y encima de esa prohibición, de esa violación, mejor dicho, otra violación fue que se casó con mujeres extranjeras. Y esas mujeres extranjeras tuvieron una influencia sobre él tan grande que finalmente, o sea, al final de su vida lo indujeron a la idolatría, hermanos. Eso fue un ejemplo terrible. Digamos, justifica por qué el rey, por lo menos el rey, en aquellos tiempos cuando la poligamia era una práctica lícita, por lo menos el rey debía abstenerse de tener muchas esposas. Verso 17. Tampoco se incrementará mujeres, ya lo leí esa parte, pero también añade ahora, para que no se desvíe su corazón, ni plata ni oro deberá incrementar para sí mucho. O sea que no es que no podía ser rico, sino que no podía ser demasiado rico. No podía incrementar demasiado sus riquezas. Y Salomón también violó esa parte de la Torá, porque hizo eso, hizo precisamente lo que la Torá prohibía. Ahora, me gustaría oír la opinión de alguien si quisiera participar con esto que voy a plantear ahora. No solamente Salomón violó la Torá en ese respecto, sino también David violó la Torá con respecto al adulterio. Cuando se acostó con Bathsheba, que era la mujer de Urías, y ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Y sin embargo, David no fue, digamos, ejecutado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué David no fue ejecutado si el adulterio es uno de los pecados capitales? O sea, uno de los pecados que merece la muerte bajo la Torá, ¿verdad? Sin embargo, David no sufrió esa pena. ¿Por qué? David era una pieza clave, por decirlo de alguna manera, en el plan divino de redención para Israel y para el mundo, porque había sido elegido para no solamente gobernar a Israel, sino para traer al Mesías al mundo, que sería el rey universal, ¿verdad? No traerlo así directamente, pero a la larga, ¿no? A través de un periodo profético. Pero eso es importante, pero también es importante que la diferencia la hizo el gran arrepentimiento de David. Después que David cometió ese pecado, fue que escribió esos salmos preciosos, ¿se acuerdan? Cuando él dice, lávame más y más de mi pecado, contra ti he pecado, Yahweh. Y se derramaba en lágrimas ese hombre. Eso fue un arrepentimiento bárbaro que mostró David después de que fue condenado por el profeta, que le dijo, o sea, lo entrampó con aquella comparación del hombre que tenía muchas ovejitas y vino otro y otro que tenía una sola ovejita, y el que tenía muchas ovejitas le quitó la ovejita al que tenía una sola, y después que le hizo la parábola, le pregunta, ¿qué tú crees que merece ese que hizo tal cosa? Y le dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice, pues tú eres ese hombre. Y entonces le explicó. ¿Ok? Pero allí, después de eso, hermano, David se derritió en lágrimas y arrepentimiento. Eso fue un arrepentimiento total. Y hay otra cosa, que aunque no está escrito ahí, pero el Mesías lo dijo más tarde. Dice Yahoshua, todo pecado le es perdonado a los hombres, ¿verdad? Menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Él dijo, todo pecado. Así que no es imposible que Yahweh perdone, ¿verdad? Cualquier pecado que Él quiera perdonar, porque de todos modos Él es el que manda aquí. El Todopoderoso Yahweh es el que manda. Si Él quiere perdonar a alguien, lo perdona. Y si no quiere perdonarlo, no lo perdona. Y nosotros no tenemos derecho a cuestionar lo que hace el Todopoderoso, el Rey del Universo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que seguir, hermano, porque si
Si damos muchas participaciones, pues se nos va el tiempo. De hecho, ya se nos está yendo el tiempo. No, estamos a buen tiempo todavía. Ok, ¿y será que al asentarse él sobre el trono de su reino, o sea, el rey del que estamos hablando, deberá escribirse la repetición de la Torá? Mira qué interesante. Yo veo aquí en el hebreo, no sé si ustedes ven, deja ver cómo marco aquí algo, un momentito. Ah, voy a elegir una, bueno, no encuentro una, sí, aquí creo que le encontré el lápiz para subrayar esta palabra, Mishneh HaTorah. Hay un libro que se llama Mishneh Torah, un libro judío, ¿verdad? Que se llama Mishneh Torah, un libro muy famoso judío, y uno dice, ¿dónde sacan ese título? Mírelo ahí, el título de la Biblia, Mishneh HaTorah. Y voy a decir más, Mishneh HaTorah, que lo que significa es la repetición de la Torah, es el título en el cual se basaron los 70 que hicieron la primera traducción de la Torah primero y después de otros escritos al griego, para llamarlo a este libro Deuteronomio. Porque Deuteronomio, una palabra griega que significa eso mismo, la repetición de la Torah. Parecería como que significa la segunda Torah, ¿verdad? O la segunda ley, pero no. En realidad significa la repetición de la ley o de la Torah. Y eso en hebreo se dice Mishneh Torah, que es la palabra que tenemos aquí, que acabo de subrayar. Entonces déjenme borrar eso que hice. Ok, y vamos a seguir leyendo el verso. Bueno, recordando que lo que manda ese precepto es que el rey tenía que tener una copia de la Torá para sí, personal, y que estuviera leyéndola todos los días. Los rabinos dicen, o sea, la tradición rabínica dice que en realidad lo que el rey copiaba, que el rey no hacía una copia de toda la Torá, sino que copiaba esa parte donde están los 10 mandamientos, y que eso era lo que él leía todos los días. Hay otros que dicen que incluía el Mishneh Torah, el Deuteronomio, o sea, todo el Deuteronomio. Eso no es, digamos, seguro, ¿no? De cuál de las dos interpretaciones es la correcta, pero la cosa es que el rey tenía que tener una copia de la Torá, sea en símbolo, o sea, de una manera breve, o sea, un libro de la Torá, pero ese era un mandamiento que tenía que tener el rey, una Torá para su estudio personal, porque el rey es el que ejerce en muchos casos juicio, ¿verdad? En la nación de Israel. Estamos trasladándonos ahora a los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora no hay rey. Estamos pensando en aquellos tiempos cuando existían los reyes en Israel. Y el verso 19 dice, y ella estará con él, o sea, esa Torah estará con él y leerá en él, en el rollo, todos los días de su vida. Ahí está. Para que aprenda a venerar a Adonai o a Yahweh, su poderoso, para cuidar todas las palabras de esta Torah y estos fueros para cumplirlos. Quiero recalcar aquí un detalle, deja ver si consigo el lápiz otra vez. Ok, la palabra que se traduce a Torah, bueno, no se traduce Torah, es Torah. Ok, aquí tenemos la palabra Torah, ¿verdad? La estoy subrayando, más bien circulando con un libro, con el lápiz, la Torah, la enseñanza. Pero la palabra la voy a circular ahora, la palabra que se traduce como fueros, aquí en esta traducción, se ha traducido de diversas maneras en otras versiones de la Biblia, es Hukim, Ha-Hukim. Si ustedes ven ahí dice Ha-Hukim. Ha-Hukim significa literalmente, déjame quitar esto ahora, los juicios. Ok, déjame limpiar esto, ya. Significa los juicios. Pero bueno, hay otra palabra que significa los juicios, que es mishpatim. Por lo tanto, hukim se tiende a traducir de otra manera y implica, como dice aquí, los fueros son preceptos, pero que son preceptos para los cuales no se da una explicación, no se da una causa, una razón de por qué
Eso es básicamente, ¿verdad?, lo que se llama en hebreo Hukim. Pero aquí el rabino lo traduce como los fueros, que es prácticamente sinónimo de preceptos. Y ya estamos terminando. Verso 20 dice, para que no se enaltezca su corazón más que sus hermanos, y para que no se aparte de la ordenanza ni a derecha ni a izquierda, para que prolongue días en su reino, él y sus hijos en medio de él. Ahí está. Eso está diciendo que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, apartarse a la derecha, bueno, eso puede significar varias cosas, ¿verdad? Puede significar varias cosas, pero quiere decir desviarse de lo que es correcto. Ahora, uno se puede desviar de lo que es correcto de dos maneras, hermanos. Puede desviarse de lo que es correcto haciendo menos de lo que debe hacer cuando se requiere, ¿verdad?, hacer algo. Los mandamientos mandan a hacer algo, entonces usted hace menos de lo que manda el precepto, usted se está desviando a la izquierda. Y curiosamente, si usted hace más de lo que manda el precepto, usted se está desviando a la derecha. En otras palabras, hermanos, lo que manda la Torah es el equilibrio, la mesura. Prohíbe, en otras palabras, la Torah prohíbe el fanatismo, que es la derecha, y prohíbe el liberalismo extremo, que es la izquierda. ¿Ok? Y ahora sí, ya mismo quiero dar parte a otros que comenten, especialmente porque ya este es el último verso. Pero quiero recalcar en este detalle. Esto prohíbe el fanatismo, hermano. Ese exceso de mandamientos, ese exceso de prohibiciones que es rampante en el judaísmo y también en el cristianismo, en algunos sectores del cristianismo, que prohíben cosas que la Torah no prohíbe. Eso es desviarse a la derecha. Eso es extremismo de derecha. Y entonces está el extremismo de izquierda, que es lo que dicen que nada es malo, todo se puede hacer. Todo se puede hacer si usted lo hace de corazón y con consentimiento mutuo, si se refiere, por ejemplo, a relaciones sexuales, siempre que sea con consentimiento mutuo, esa es la cancioncita, ¿verdad? Eso está bien. Eso es perversión, eso es extremismo de la izquierda. Ambos son desviaciones de la obediencia verdadera a la Torá. Nos despedimos hasta la próxima semana, entonces, invitándolos a que nos acompañen la próxima semana para un estudio de otra de las lecciones, creo que es la lección número 9 de la serie de lecciones acerca de Israel. Eso es para la próxima semana. Y entonces, pues, que están invitados. Hasta la próxima. Shalom.